Hola a todos y todas. Seguramente si me seguís en Instagram ya sabréis que hace un tiempo pasé una encuesta pues pidiendo si alguien me podía dar sugerencias para nuevos vídeos. De hecho estoy muy agradecida porque no esperaba que la gente se tomase el tiempo de responder y la verdad es que fue muy gratificante al ver que bastante gente pues respondió al mensaje. Ya de por sí agradezco muchísimo a la gente que lo hizo. Y bueno, y también quien vio la historia y a todos los seguidores, de verdad le agradezco mucho toda la confianza y todo lo que demuestran mirando mis vídeos, entre otras cosas. Entonces, esto no sé si va a ser el inicio de la serie de vídeos, porque voy a intentar hacer todos los vídeos que me pedisteis, o que me vais pidiendo a lo largo de... No hace falta que sea con ese mensaje que puse un día concreto, puede ser cuando os venga bien. Yo voy a intentar siempre, siempre lo he dicho, lo principal, lo que más quiero es que os gusten a vosotros los vídeos, porque yo a lo mejor me parece que un vídeo os va a gustar mucho y pues no es así, no os agrada tanto como a mí. Así que yo creo que es una buena idea. Bueno, se me ocurrió esto de por qué no preguntaros a vosotros qué es lo que verdaderamente queréis ver. Y bueno, pues voy a intentar hacer todos los vídeos que me habéis pedido. Pido un poco de paciencia porque me habéis pedido bastantes cosas y no sé si van a poder llegar todas. Antes de este vídeo seguramente tendréis uno o dos más que ya tenía preparados, pero que sepáis que no me olvido de vuestras propuestas y bueno, vamos a empezar. Este de aquí va a tratar me pidieron consejos o cómo empezar en Pira. Simplemente la gente para iniciarse en Pira, qué es lo que hay que saber, un poco así. Yo entendí como un poco así por encima explicar en qué consiste Pira, cómo se puede aprender así si no sabemos, no tenemos una base previa, y pues ahí vamos. Entonces, a ver, ¿cómo lo explicamos? Vamos a ponernos aquí ya un Pira. A ver, que se vea bien. Siento que aún no tengo la cámara que solía utilizar por un problema que espero solucionar pronto, pero espero que esta cámara pues pueda suplantar un poco a la anterior. Entonces, a ver, que si no mis vídeos se hacen muy largos. En Pira hay que saber ya, yo creo que es importante saber que hay como dos bloques muy diferenciados. ¿Qué me refiero con eso? Hay como dos métodos o maneras de resolver el cubo que son muy distintas y la gente suele hacer una u otra. Hay quien hace las dos, eso sería lo ideal, pero claro, yo me sé más o menos los dos tipos de bloques, uno más que otro domino, por supuesto, pero no sé yo si sale a cuenta saberse los dos. Es muy complicado, o sea, cuanto más sepas, siempre mejor. Eso por supuesto. Pero hay que tener en cuenta que en la inspección, pues cuanto más sepas, más difícil te va a resultar ver lo que hay que hacer en un momento u otro. Pero bueno, os voy a explicar. Uno de estos métodos es primero hacer una cara, se llaman B-First o Top First, como el nombre indica, la V o bueno, la cara entera primero en principiantes o un bloque. Y hago la segunda parte. Quizá puede parecer más complicada y últimamente no la utiliza tanta gente, pero yo sé de muy buenos pyramixers que la utilizan también, como en el World Record actualmente, que es Timon Kolasinski. Muchos estadounidenses ahora también últimamente se está volviendo a poner de moda, cosa que me gusta. Pues bueno, vamos a empezar ya. Y voy a explicar un poco en qué consiste, ¿de acuerdo? Vamos a deshacer el Pira. Primero de todo, básico. Tener, si quieres promediar, si queréis hacer más o menos buenos tiempos, sí que es necesario tener buenos cubos. Mínimamente buenos. Por ejemplo, con este cubo, que de hecho no sé ni si se puede competir con él. Me parece que sí, que he visto a gente con él. Si te compras uno como, aunque sea un quille normal o un mollo, ya mejorarías mucho. El cubo hace mucho, aunque no lo parezca. O sea que primero de todo, tener un buen cubo.
segundo, pues aprender un método pues que sea más o menos rápido. Así que lo que queremos hacer es pues velocidad. Entonces voy a deshacer, aquí he cogido los que considero 3 mejores cubos que tengo en mi colección. A ver si se está viendo bien, diría que sí. Este es el Yuxin, este es el Mr. Medicine Show, que es mi actual main. Tengo, bueno, cuando le hice el setup, digamos, que tú puse silicona en pegamento en las tips y lo abrí un poco. No, tengo ese vídeo también, lo tengo grabado eso. No sé si podría gustar, quizá que lo subiera. Bueno, vamos a mezclar mejor. Y giramos las puntas, que de las puntas ya hablaremos un poco más tarde. Y este, que es el de Huki del Kiji, para mí son los 3 mejores que hay. Aunque ya os digo, con un cubo como un Kiji normal, a ver, o el Moyu este de aquí. Ay, ahora no sé cómo lo había puesto, así. Ya serviría, ¿eh? Vale, vamos a empezar con el que sé menos. Yo creo que lo importante al principio es saber o decidirte un poco si tiras más hacia un lado o hacia el otro. Y después sí que puedes utilizar los dos, pero yo primero recomendaría centrarse en una cosa en específico, que no es precisamente mi especialidad, hacer solo una cosa. Vale, ¿qué hay que hacer? Hemos dicho que hay que hacer una cara, ¿vale? Este sería el método básico. Hay que hacer una cara. ¿A qué me refiero con eso? A ver, esta pieza que veis aquí sería como el centro, ¿vale? Estos serían los centros. Y indica el color pues, de la cara como en 3×3. Esta pieza aquí central. ¿Y cómo puedo? A ver, lo suyo yo recomendaría ir haciendo bloques. ¿Cómo digo eso? Por ejemplo, esta pieza, ¿dónde va? ¿Veis que va aquí? Ahora lo explico, ¿veis? Porque aquí tiene azul y amarillo. Pues ir aquí. Si lo ponemos así, ¿veis que se pone al revés? Entonces hay que el color que no coincide y subes. Así ya se ha formado este par, podríamos decir par como en 3×3, este bloque. Aquí ya tendríamos un bloque. Por ejemplo, lo ponemos, ¿vale? Lo suyo es hacer más de uno a la vez, pero vamos a empezar así. ¿Cómo podemos poner esta pieza aquí? Esto lo explico así por encima, supongo que sabéis resolver. No sé si este vídeo sabe resolver el cubo o no, lo explico así un poco por encima. Bueno, el tetraedro, más que el cubo. Esto es como un 3×3. ¿Cómo metes? A ver. ¿Cómo metes, por ejemplo, esta pieza aquí? Pues yo siempre decía, lo expliqué así de hecho en mi tutorial, lo pones de manera que no lo veas, no veas la pieza, pues lo mismo. Pero en vez de aquí con... ¿Vale? Ahora hacemos otro, ponemos esta de aquí. Y nos queda un caso de última capa. Sé que hay maneras más principiantes, más aún básicas, pero yo aprendería esto. Solo hay tres casos y los básicos de Sledge. Ahora vamos a hacer... Es que me enrollo mucho, ¿eh? De verdad, qué desastre. A ver, hacemos... Mira, la V. La V es el método más avanzado, yo diría, del bloque de LB. Bueno, de primero una capa. Aquí, por ejemplo, haciendo así, ya se haría. Pero esto no lo hemos explicado, así que metemos esta primero. Y ahora nos queda este caso que nunca me acuerdo. Hay que cambiar estas. Esto puedes no... Si no lo sabes, pues puedes ir poniendo una. Haciendo así, por ejemplo, hasta que te quede otro caso. En este caso, si os interesa, este es, a ver, cuando es horario, es que nunca me acuerdo si es este o el contrario. Vale, sí. Es así, muy sencillo. Si no, es hacia el otro lado. Bueno, y esto consistiría más o menos, ya os digo, no es un tutorial y ya se está haciendo demasiado largo el vídeo, solo es para que sepáis un poco en qué consiste. De eso fue la sugerencia que me hicieron, fue eso, no fue ningún método en específico. Pues consistiría en justo lo que acabamos de ver, hacer una cara primero, ¿vale? Lo hago un poco rápido, juntando bloques. Hay que saber, por ejemplo, si no sabes... Esto ves que esta es la cara amarilla, la azul, la roja. Entonces, ¿cuál irá abajo? Pues la verde. Ponemos verdes, ponemos primero los centros o a medida que
y primero centros o después ponemos las aristas, entre comillas, o lo podemos hacer a la vez, que eso ya sería un poco más avanzado. ¿Veis? Es muy sencillo así. Y a esta quedó así. Este es un caso del chuflip. Nos pueden quedar estos casos, que es muy sencillo, que es esta va aquí, se hace un ciclo de 3, es muy sencillo. Siempre se mueve, por ejemplo, esta va aquí, no, pues entonces no hacemos esto. Esta va aquí, sí, pues se empieza con L. Bueno, y no me voy a enrollar más de este tipo de método. Así que voy a pasar del que yo más sé, que sería Top First. De acuerdo, de Top First yo recomiendo, voy a poner en la descripción cuando hablo de uno y cuando hablo del otro. Por si solo queréis ir a uno, pero yo intento explicar un poco por encima los dos. Por ejemplo, yo primero recomendaría empezar con Keyhole, que yo no lo conocía hasta hace bastante poco, y con Oka, que fue en mi caso como aprendí, y luego sí ir añadiendo. OneFlip es la base. Yo creo que con OneFlip se pueden hacer muy buenos tiempos, y luego sí que puedes añadir Nutella y WO ya para estar al completo. Y uno que ahora no recuerdo cómo se llama, Bell quizá, no sé. Bueno, consiste en vez de hacer, todo es con bloques como siempre, en vez de hacer una cara, hacemos, ¿veis esta pirámide de aquí? Vale, pues este bloque aquí, todo está, el top. Entonces ponemos, por ejemplo, esta aquí. ¿Y qué caras son estas? Roja, azul y verde. ¿Cuál irá abajo entonces? ¿Qué color no ha aparecido? Pues amarillo. Amarillo. Hay que poner 2 aristas del top. Y esta tercera, que da la casualidad que está la correcta, pero no tiene por qué, es este agujero es con el que vamos a jugar para hacer los centros. No sé si me explico. Con esto vamos a, por ejemplo, ¿cómo bajamos este centro? Aquí, así. Lo mismo. Y una vez llegamos aquí, es muy sencillo. Esta pieza es la que tiene que venir aquí. Estos colores coinciden, ¿no? Pues no, los ponemos así. Y aquí hacemos, subimos, atención, como si fuera esto un setup para blind, por ejemplo. Subimos aquí y ahora metemos esta aquí, ¿eh? Muy fácil, con un sledge, más o menos. Y ahora queda el caso de última capa, que es, mira, el mismo que os he dicho antes. Y ya estaría. Oka es muy parecido. Pero solo tienes una bien puesta. Y la otra, quizás más complicado Top First al principio, pero de verdad que vale la pena, ¿eh? La otra es, ¿veis? Ya estaría puesta. Por ejemplo, cogemos una de las 2 piezas restantes que nos faltan. Esta, ¿cuál sería? La azul-verde. Pues la azul-verde la ponemos justo en el otro hueco y girada. Es decir, en vez de ir así, que si se intercambiara con esta ya estaría bien puesta, la tienes que girar. ¿Cómo lo puedes reconocer si la has puesto girada o no? Porque este color y este no coinciden, simplemente. Y ahora una vez pues no sé hablar. Una vez tenemos ya esta pieza bien puesta y esta en su lado contrario girada, con esta que no tenemos nada, hacemos los centros otra vez. Siempre se procede igual que Keyhole, ¿eh? Es aún más sencillo, yo creo. Vale, justo nos tocó el mal caso. Normalmente buscamos la pieza que va aquí y simplemente la sustituimos. Pero justo ha quedado un caso complicado, bastante feo, que es que la tenemos justo en el otro lado. Y bueno, yo aquí haría este algoritmo y ahora sí. Lo normal es que nos quede algo así. Color que no coincida otra vez y simplemente sustituimos. Ponemos esta en su sitio, U' y devolvemos. Y caso de última capa. ¿Cuál es la que tiene que ir con un movimiento así, se lleva a su sitio? Esta no. Esta, pues hacemos primero así. Y ya estaría. Luego habría, a ver, bueno, vamos a coger este cubo, ¿por qué no?
habría OneFlip, mira, este justo ha quedado un buen caso, que consiste en esta bien puesta, está en su sitio girada y esta también bien puesta. Y aquí hay, ahora no recuerdo cuántos casos son, 11, quizá me... Pero son muy sencillos, por ejemplo, este se resolvería, son 3 centros, este yo lo hago bastante rápido, yo lo resolvería así. Y luego ya directamente el caso de última capa. Entonces esto si en la inspección lo ves, se hace muy rápido. El truco es también aprovechar, si se quiere mejorar más adelante, aprovechar la inspección. La inspección es clave. Yo pensaba que no, pero sí de verdad. Si tú puedes ver ya el top entero en la inspección, cómo hacerlo, o la cara quizá, o aunque sean 2 piezas, ya tienes con eso mucho ganado. Otro tema que quiero comentar para mejorar, tips. Hay que saber un poco las tips, cómo lo mueves las puntas. Yo no es lo que mejor se me da, pero suelo mover 2 y luego a medida que voy 2 al principio, si hay 4 en el caso peor, 2 justo mientras hago un move o algo y luego pues la última 2 voy haciendo a medida que me las encuentro, pero al principio de todo siempre muevo alguna, siempre. Después, ¿qué métodos más tenemos? Esto era un vídeo introductorio, espero que no sea muy pesado. Otro método que tenemos es Nutella. También, siempre es muy parecido, al principio cuesta, pero si pillas uno ya los entiendes todos. Simplemente aprender los algoritmos, si queréis que los explique o algo en otro vídeo, no en este, por supuesto. Ahí, mira, Nutella, tienes que poner una bien puesta. Supongo que ahora lo iréis entendiendo a medida que lo vayáis, veamos viendo más métodos. Ya quedan 2 solo. Está aquí, veis justo el caso de antes, que están una bien puesta y las otras 2 bien, no se tienen que girar y están bien orientadas, pero se tienen que intercambiar entre sí. Entonces esto también es, mira, precisamente este es el que no me acuerdo, pero a partir de aquí cuando haces esto ya te sabes el caso a resolver y el caso de última capa. Yo este precisamente no me acuerdo, pero sé que si hago así me queda este caso fácil de OneFlip. Vale, a ver, vamos a hacer uno de Nutella que me sepa, porque este debe ser el único que no me sé, me parece. A ver. ¿Veis? Hacemos así. Un centro, por ejemplo. Te queda esto así, esto es un tiempazo, en verdad. Y luego, por último, tendríamos WO. Yo con eso ya estarías bastante bien. Lo único que luego quedaría perfeccionar. Sabiendo Keyhole o Oka se pueden hacer perfectamente tiempos de 5 segundos. Si se practica, se puede hacer perfectamente. LBL igual, no hace falta saber BFIRS. Voy a hacer WO para que veáis lo que es, un poco. Creo que ya lo expliqué en otro vídeo, pero no pasa nada, lo volvemos a explicar. Es todas bien, ¿de acuerdo? Joder, que justo me tocan los pocos que no me sé. A ver que me toque uno que os pueda explicar, por ejemplo este. ¿Veis? Tenéis todo el pico entero hecho. Yo esto no sé que me toque a un move, no lo suelo hacer, por eso. O me decanto más por BFIRS. Porque cuando tengo más, yo hago BFIRS cuando tengo más de un bloque. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Por ejemplo, es muy sencillo, es hacer así. Y caso de última capa. Básicamente estos serían estos métodos. Es decir, este vídeo en principio solo vamos a resolver este. Mira, a ver, ¿qué método utilizaríamos aquí? O sea, si esto es dos moves solo. Bueno, pues ninguno. A ver, en resumen. Pyraminx es una categoría, ¿cómo le diríamos? Como ya he dicho, que hay 2 cosas bastante distintas. Yo creo que lo primero sería decidir cuál queremos hacer, cuál queremos aprender primero, aunque luego si las queremos saber las 2 será mucho mejor, porque en Pyraminx es fundamental, cuanto más conoces, mejores tiempos yo creo que haces, porque cubos pequeños es lo que tiene. Depende, me dices, ¿cuál hago? OneFlip o hago WO, pues depende del caso. Depende de la mezcla, está mejor un método u otro utilizarlo. Entonces, el método más bueno, si tuvierais solo que escoger uno,
Yo empezaría con Keyhole o OneFlip. Keyhole o Oka. Es una buena iniciación, yo creo. Son buenos métodos muy sencillos, no hay que aprender nada y ayudan bastante a comprender top first. Luego de Pyraminx, LBL también lo mismo, ayudan a BFIRS mucho. Si me tuviera que quedar con un método, OneFlip. OneFlip sin duda. De hecho yo utilizo, pero no solo yo, se utiliza OneFlip muchísimo. Y recordad, inspección importante, practicar mucho, eso sí, eso es lo más importante. Las tips, los movimientos, otra cosa que no he dicho, hay gente que los hace con D, así, moviendo esta capa. Yo, por ejemplo, prefiero hacerlos sin rotar. Es decir, si hay que hacer Bs, hago Bs. Y practicar mucho algoritmos, aprendiendo poco a poco y conseguiréis vuestro objetivo, mejorar en Pyraminx, y estoy convencida de que lo vais a conseguir. Y si tenéis alguna duda, queréis que haga algo más específico, me lo decís y yo encantada. Así que adiós.